Buenos días, mis niños hermosos. ¿Cómo están hoy? Me imagino que están lindos, que están hermosos, que están rozagantes, que están divinos. Y estamos felices, ¿cierto que sí? Porque nos vamos a encontrar de nuevo. ¿Para qué nos vamos a encontrar hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Cuéntenme, mis niños, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Sí, mis niños, eso es. Vamos a hablar de Dios. Vamos a hablar de Papito Dios. Una historia muy bonita. Hoy les tengo una historia muy bonita. Ya hablamos en las otras dos historias, hablamos. En la primera hablamos cuando Dios hizo el mundo, cuando Dios creó al hombre, cuando hizo todo lo hermoso que hay sobre la tierra. En el segundo capítulo hablamos de cuando el hombre desobedeció. Cuando el hombre desobedeció a Dios y cometió pecado, cuando Caín mató a Abel, y Dios se puso muy triste. Y entonces Dios, como estaba triste, entonces ya empezó la tristeza en el hombre. Ahora les voy a contar otra historia muy bonita, que es la historia de Noé y el gran diluvio universal. Noé era un hombre, mis niños, un hombre muy piadoso que adoraba a Dios. Los demás odiaban y desobedecían a Dios. Un día, Dios dijo algo sorprendente. Voy a destruir este mundo perverso, le dijo a Noé. Solamente tú y tu familia será salvada. Dios le advirtió a Noé que un gran diluvio iba a venir y que cubriría la tierra. Le dijo, haz un arca de madera, un barco grande, 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 para tu familia y muchos animales. Le ordenó Dios a Noé. Dios le dio instrucciones exactas a Noé. Y Noé se apresuró, porque Noé era muy obediente y él le hacía caso a todo lo que Dios le mandaba. La gente se burlaba de Noé mientras él hacía el arca. Y cuando Noé explicaba por qué la estaba haciendo, la gente se reía, porque pues nunca había llovido. Entonces, ¿para qué? No les creían. Pero sin embargo, Noé siguió construyendo el arca y también contándole a la gente acerca de Dios. Pero nadie le quiso escuchar, mis niños. Todos hicieron los oídos sordos. No, no oigo, no oigo, no oigo. Y entonces Noé siguió, pero Noé tenía mucha fe. Él creyó lo que Dios le había dicho, aunque nunca hubiera llovido. Y de pronto el arca ya estaba lista para llenarla con provisiones. ¿Qué son provisiones, mis niños? Las provisiones son las fruticas, las verduritas, el arroz, la papita, la carne, el trigo, todas esas cositas que nosotros comemos para poder estar bien fuertes y pues, ser bien saludables. Entonces Noé llenó el arca con todas esas provisiones para poder subsistir durante el diluvio. Y de un momento a otro empezaron a llegar todos los animales, empezaron a llegar. Dios los trajo, 7 de algunas especies y 2 de otras. Machito y hembra los trajo. Trajo pájaros grandes y pequeñitos, bestias chiquitas y altototas se dirigían al arca. Sí, todos fueron llegando y fueron entrando. La gente se asustaba, no entendían cómo los animales iban llegando solitos y entraban en el arca. Y Noé y su familia los iban acomodando. Ellos no dejaron de pecar contra Dios y no pidieron permiso para entrar en el arca. No, señor, ellos no quisieron entrar en el arca porque ellos no creían lo que Noé les había contado. Al final, ya todos los animales y todos los pájaros estaban en el arca. Y entonces ya Dios le dijo a Noé, sube al arca, tú y tu familia. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos entraron al arca y luego Dios cerró la puerta, la cerró para que no se fuera a volver a abrir y para que no le fuera a entrar agua.
Después vino una lluviecita lenta, lenta, lenta. Empezó a llover así, una briznita, y de un momento a otro, ¡pum! Un chaparrón enorme que mojó la tierra por 40 días y 40 noches, mis niños. Imagínense ustedes, 40 noches y 40 días lloviendo. Uy, por Dios. El agua llenó todas las ciudades, todos los pueblos. Cuando dejó de llover, hasta esas montañas altas, altas que se ven, estaban todas bajo el agua. Y todo lo que respiraba el aire se había muerto porque no podían respirar. Entonces todos se ahogaron. Mientras que el agua subía, el arca flotaba encima, flotaba encima. Por ahí era oscuro adentro. Tal vez el arca se movía mucho y tal vez daba miedo. Seguro que sí daba miedo porque es que esa arca se movía mucho. Pero el arca protegió a Noé y a su familia y a los animalitos del diluvio. A ellos no les pasó nada. Luego de 5 meses de la inundación, Dios mandó un viento secador lentamente. Empezó a soplar así y empezó a secar lentamente. El arca vino a parar en el alto de la montaña de Ararat. Noé se quedó adentro 40 días más mientras el agua iba bajando. Después de 40 días, Noé mandó un cuervo y una paloma por la ventana abierta del arca y a ver si ya podía bajarse. Como no encontró un lugar seco la paloma en donde descansar, entonces la paloma volvió al arca con Noé. Noé se dio cuenta que todavía no podía bajar porque todavía no, había agua, estaba inundado. Entonces, una semana más tarde, Noé probó de nuevo y volvió a mandar la paloma. Pero esta vez la paloma volvió con una hojita de olivo en el pico. Entonces, todavía faltaba un poquitico para que la tierra quedara seca. Entonces, a la semana siguiente, Noé supo que la tierra ya estaba seca porque volvió y mandó la paloma, pero esta vez la paloma no regresó. ¿Por qué no regresó la paloma al arca, mis niños? Porque ya habían árboles, ya estaban todas las montañas, ya estaban los árboles para ella hacer sus nidos y se pudo quedar en los arbolitos. Dios le dijo a Noé que era tiempo de irse del arca. Entonces Noé y su familia descargaron todos los animalitos del arca, los sacaron todos. Y cuán agradecido se sentía Noé, que construyó un altar lindo, un altar hermoso, y adoró a Dios, quien le había salvado a él y a su familia del terrible diluvio. Dios le dio a Noé una promesa maravillosa, que nunca más mandaría un diluvio para juzgar el pecado del ser humano, que nunca más nos volvería a castigar con un diluvio. Y Dios dio un gran recuerdo de su promesa. Hizo un arco iris hermoso, hermoso, de 7 colores. Y cada que ese arco iris aparece es porque Dios nos está recordando su promesa. Noé y su familia encontraron nuevos lugares donde vivir. Con el paso del tiempo, sus descendientes repoblaron la tierra entera. Toda la tierra la repoblaron y todas las naciones del mundo vinieron de Noé y de sus hijos. Esta es, mis niños, la historia del gran diluvio y de Noé. Una historia de la palabra de Dios que se encuentra en Génesis 6:10. Mis niños, esto no es un cuento, esto es una historia real, esto ocurrió, esto es cierto, esto pasó con Dios. Esta es la historia de Dios y los hombres. Esto es una historia bíblica que nos cuenta de nuestro Dios, de ese Dios maravilloso, quien nos creó y quien quiere que tú le conozcas, que tú sepas de él. Dios sabe que todos hemos hecho cositas malas alguna vez. Hemos dicho mentiritas, hemos desobedecido a la mamá o al papá, y hemos hecho todas esas cositas malas que enojan a Dios. Y esas cositas malas se llaman pecado. Y el castigo del pecado, mis niños, es la muerte. Pero Dios te ama tanto que Él mandó a su único hijo, a Jesús, para morir en una cruz. Sí, Él murió para ser castigado por nuestros pecados. Pero luego Jesús resucitó y volvió a su hogar.
en el cielo. Si crees en que Jesús y que Jesús resucitó y que está vivo y que Él nos ama y que es nuestro papá y nuestro salvador, entonces vamos a decir estas palabras. Querido papá, querido papacito Dios, papacito, papaito lindo, creo que tú eres mi Dios y que te hiciste hombre para morir por mis pecados y ahora vives nuevamente. Por favor, papito, ahora que vives nuevamente, por favor entra en mi vida y perdona mis pecados para que yo tenga una vida nueva ahora y un día vaya a vivir contigo para siempre. Ayúdame a obedecerte y a vivir por ti como tu hijo. Amén, amén. Mis niños, es todo por hoy. Ya, esta fue la historia de hoy. La próxima vez les traigo otra historia muy bonita, pero ya será para la próxima. Que el Señor me los bendiga y que el Señor los bendiga. Los quiero mucho. Besitos, muchos besitos y un abrazo de oso para todos. Los quiero mucho.